¿Sabes cuando usted se da cuenta de que el gobierno no quiere resolver un problema o no está listo para resolver un problema? Cuando empiezan a nombrar comités. Y cuando empiezan a nombrar subcomités de los comités y subcomités de los otros comités. Ahí usted sabe que el gobierno no está listo para resolver un problema, no quiere resolverlo o quiere empujar un poquito más el problema para resolverlo más adelante. Usted está viendo detrás del titular en este podcast. Aquí estamos analizando todas las semanas los temas más importantes, los temas que usted escucha en la radio, en la televisión, en otros podcasts, pero aquí los contextualizamos y le explicamos por qué estamos donde estamos, por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, qué se hizo antes para resolver estos problemas y qué no se debe hacer para no volverlos a repetir. Y un poco leer lo que está ocurriendo detrás del titular. Si no se ha suscrito, suscríbase e invite a sus amigos a que se suscriba a Detrás del Titular. De hecho, le damos la bienvenida a los amigos de Adriel Auto que se unen a la familia de Detrás del Titular junto a otros auspiciadores. El Toyota que tú quieres conseguir, el mejor negocio, lo consigues en Adriel Auto. Así que visítanos en las 3 localidades, en Dorado, en Río Grande y en Barranquitas, para que tengas el mejor negocio con tu Toyota en Adriel Auto. Eleva tu carrera a otro nivel con una maestría de Nuke University, diseñadas para terminar en menos tiempo con una facultad de grado doctoral, una facultad del más alto nivel. Una maestría en Nuke University es lo que necesitas para elevar tu carrera a otro nivel. Comienza tu maestría hoy en Nuke University. Los comités y los subcomités. Yo tenía un jefe que decía que cuando no se quería resolver un problema se nombraba un comité, que era un comité, era un caballo detrás de un caballo y se formaba un camello y pues al final no pasaba nada. La gobernadora de Puerto Rico, después del apagón del miércoles santo, reunió el lunes pasado al Comité de Transformación Energética, que es este comité que ella creó tan pronto juramentó para dar paso a su promesa de campaña de cancelarle el contrato a Luma. Ustedes saben que ella se montó en el caballo de Luma durante la campaña primarista contra Pedro Pierluisi y en la campaña eleccionaria contra Juan Dalmau y contra Jesús Manuel Ortiz y los demás. Ella se montó en el caballo de Luma y que iba a cancelar el contrato de Luma. Pues ganó la elección, ganó la primaria, ganó la elección y juramentó y creó el Comité de Transformación Energética para comenzar el proceso para transformar nuestro sistema eléctrico. Ocurrió el apagón del miércoles santo. Un apagón terrible que una vez más disloca nuestra economía. O sea, el fin de semana que se supone o que suponía uno de gran impacto económico positivo para nuestros comerciantes, sobre todo aquellos hoteles, paradores, negocios en las zonas costeras del país, suroeste del país, en la zona este, en Vieques, Culebra, pues eso se afectó grandemente con este apagón del miércoles santo que ahora Luma dice que es por vegetación, otra vez por vegetación. Eso mismo pasó en el verano pasado, por vegetación. Y en Año Nuevo también hubo un problema similar con otro apagón. ¿Se acuerdan? Hemos tenido 3 apagones grandes en menos de un año. El del verano pasado, el del Año Nuevo y este del miércoles santo pasado, todos adjudicados a Luma. Y digo Luma porque el componente privado de nuestro sistema eléctrico está conformado por 2 entes, Luma y Genera. Genera es la empresa que controla las plantas generatrices y Luma controla todo lo que ocurre después de que la planta genera energía, ¿verdad? Que es la distribución, la transmisión y distribución para que esa energía que se genere en la planta llegue a su casa o a su negocio. Pues en esa reunión del Comité de Transformación Energética del lunes pasado, la gobernadora anunció que estaban nombrando 2 subcomités. 2 subcomités. Un subcomité para ayudar al zar de la energía, Josué Colón, para recopilar información que los lleve a cancelarle el contrato a Luma, y otro subcomité para ir identificando potenciales operadores privados que sustituyan a Luma cuando se les cancele el contrato. A mí me parece increíble que esto esté ocurriendo a esta etapa del proceso. Si bien es cierto que yo he dicho que se ha sido injusto con la gobernadora cuando mucha gente ha pretendido que a esta altura el contrato de Luma estuviese cancelado. Y he dicho que esas cosas no pasan de la noche a la mañana.
que el que tuviese la pretensión o la expectativa de que los primeros 100 días se hubiese cancelado el contrato de Luma estaba pensando en pajaritos preñados. Ella nunca creó esa expectativa. Ella nunca dijo eso. Ella dijo que iba a cancelar el contrato de Luma y que en los primeros 100 días iba a establecer legislación para dar paso a la cancelación del contrato de Luma, con la creación del SAR de la energía, que es este puesto nuevo que se crea, que ocupa Josué Colón, el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, para comenzar el proceso para cancelar el contrato de Luma. Si bien es cierto que yo he dicho eso, también es cierto que es tarde. Es tarde. Yo creo que es tarde lo que se está haciendo. Yo hubiese pensado que ya el SAR de Energía de Puerto Rico, Josué Colón, tenía un mamotreto así, con toda la documentación necesaria para ir en las próximas semanas al negociado de energía, al tribunal o a Luma para activar el proceso de cancelación del contrato de Luma. Precisamente la semana pasada yo le pregunté, en medio del apagón, el día del apagón, yo le pregunté en primera pregunta en Telemundo a Josué Colón sobre esto y le pregunté varias veces, ¿cuándo va a activar el proceso de cancelación del contrato de Luma? Y le dio la vuelta hasta que dijo este año. También es fiscalizar a Luma para cancelar el contrato. Sin duda alguna, y lo estamos haciendo. Y cuando usted, esta mañana, cuando usted estaba en su escritorio, ¿cuándo usted tenía en la mente, antes del apagón, activar el proceso para la cancelación del contrato de Luma? El informe que estamos preparando está prácticamente en su etapa final y eventualmente... Antes de julio, en este primer semestre del año. Y eventualmente lo presentaremos ante la señora gobernadora y el equipo, ¿verdad?, del gobierno para tomar las determinaciones. En este primer semestre del año, antes de julio. julio. Eso va a ocurrir en este... Ven, y le dio la vuelta. Entonces, después de esa contestación, se da la reunión del lunes pasado y la gobernadora nombra un subcomité para ayudarlo a recopilar la información para activar el proceso de cancelación del contrato de Luma. Lo que me da a entender a mí de que no se ha hecho mucho en ese sentido. De que no se ha hecho a lo mejor nada en ese sentido. O sea, yo entiendo el planteamiento de la gobernadora de que no se fiscalizó a Luma bajo la anterior administración, porque que se supone que fiscalizara a Luma, Fermín Fontanes, ahora trabaja con Luma, irónicamente. Yo entiendo ese planteamiento, yo entiendo que no había trabajo realizado, pero caramba, yo hubiese pensado que ya teníamos un trabajo adelantado y el nombramiento de este subcomité me da la impresión de que no se ha hecho nada. Y esto no va a ser fácil. Y volviendo a mi punto original, o sea, esto no va a ser rápido, este proceso de cancelación. O sea, para que esto ocurra, primero, el gobierno tiene que ir donde Luma y decirle, mire, usted violó X, Y, Z cláusula del contrato, le queremos cancelar. Es de extrañar que Luma diga, ok, está bien, pues me voy. No, Luma va a decir que no. ¿Y qué pasa ahí? Pues entonces se va al negociado de energía, la Junta de Control Fiscal interviene y todo terminará en los tribunales con un pleito larguísimo, costoso, que en caso de que redunde en que el tribunal... Y me imagino que si el tribunal falla a favor o en contra de una de las dos partes, la parte que pierda va a seguir subiendo para el tribunal apelativo, para el tribunal supremo, para el tribunal federal, para el tribunal del circuito de Boston, donde sea. O sea, esto es un pleito larguísimo y costoso. Si la decisión al final es que el gobierno tiene razón y que se tiene que cancelar el contrato de Luma, entonces empezaría un proceso de transición para otro operador y en ese proceso de transición el contrato dicta que Luma se tiene que quedar un año para transicionar y para pasarle la llave a ese nuevo operador. O sea que esto nos va a llevar al 2028-2029 fácil. Ahora, yo hubiese pensado que habiendo sido esa una de las principales promesas de campaña de la gobernadora, ya había un trabajo adelantado en términos legales para activar el proceso de cancelación del contrato de Luma. Y evidentemente con lo que pasó el lunes pasado, de estos nombramientos, esto no parece ser así. El otro subcomité que se nombró es el subcomité que se crea
para ir identificando sustitutos de Luma en la empresa privada. Cosa que me sorprende también porque yo hubiese pensado que ya ese trabajo estaba un poco adelantado o pensado. A mí lo que me extraña y lo que me causa suspicacia de este subcomité es que se deja en manos privadas, en entes ajenos al gobierno, la selección de ese operador, o al menos la preselección, o al menos el filtro inicial. Yo pensaría y creo que lo más razonable es que si uno le va a adjudicar fallas al operador privado, que entonces se rebobine, el gobierno retome control del proceso y el gobierno de nuevo sea el que protagonice ese proceso de selección de un operador privado. Dejarlo en manos de un subcomité, ese filtro inicial, me causa suspicacia, ¿verdad? Y ahí vemos nombres como Rafael Rojo, desarrollador importante, Federico Estuve, un desarrollador importante de Dorado, del Centro de Convenciones, etcétera. Y no es que yo dude sobre sus capacidades para eso, pero la empresa privada tiene intereses creados sobre sus pares. Naturalmente, no estoy diciendo nada malo. Los empresarios tienen intereses en el comercio, en la industria privada, y yo no sé si ese primer filtro que va a ocurrir para seleccionar a un operador privado nuevo estará viciado por esos intereses naturalmente existentes entre los componentes de ese subcomité. Yo pienso que debe prevalecer el interés público únicamente en ese filtro inicial. ¿Tú estás ready para enfrentar el futuro? Sí lo estás. Desata ese potencial ya estudiando en Nuke University, una universidad completa, y estudiarás en menos tiempo. Mira los ofrecimientos que hay. Enfermería, tecnología, psicología, salud, educación, justicia criminal, administración, la que sea que te apasione, lo encuentras en Nuke University. Saldrás con una preparación de excelencia, grados asociados, maestría, bachillerato, doctorados, todo con una facultad de alto nivel. Matricúlate ahora, no esperes más en Nuke University. Oriéntate ya en nuke.edu, nuke.edu. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Y yo creo que ese subcomité, si se mantiene, debe ser rigurosamente supervisado por el gobierno. Claro, esto bajo la premisa de que el gobierno busca el interés público sobre todas las cosas. Sabemos que no siempre es así, sabemos que casi nunca es así en estos temas bien grandes, pero estoy hablando en teoría. En teoría, yo preferiría que sea el gobierno el que supervise, el que retome ese filtro de ver quiénes son los operadores privados que sustituyan a Luma. Aquí lo interesante es que nadie ha tocado la puerta del gobierno con todas las noticias que han surgido. Nadie ha dicho, hey, gobierno, por aquí un fulano de tal, Mr. Jemerson, yo quiero ese contrato de Luma. No hay fila. Algún conglomerado aparecerá, alguna empresa se creará para eso, no hay duda, pero no hay fila. Ahora mismo no hay fila para sustituir a Luma. ¿Qué pasa si nadie se muestra interesado? ¿Qué pasa si no aparece un interesado en sustituir a Luma? Aquí hay dos opciones. O el gobierno encabulla, como decía Don Cholito, y le dice a Luma, perdona, ¿puedes regresar? Eso no va a pasar, ¿verdad? Porque ahí pierden las próximas elecciones for sure. O el gobierno dice, pues ¿saben qué? Pues vamos a volver a crear la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública para que se encargue de la transmisión y la distribución y dejamos a Genera, empresa privada, manejando las plantas. Yo le preguntaba... En radio le preguntábamos, Denis Pérez y yo, a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mari Carmen Zapata, si eso era posible. Ella dice, en principio decía que no, después dijo que sí, pero que se necesitaban muchos recursos. Y eso va a ser cuesta arriba, porque habría que
emplear a toda la gente de Luma que trabajaba con la autoridad, buscar a todos esos celadores que fueron regados por distintas agencias y volverlos a traer a la Autoridad de Energía Eléctrica y volver a armar la Autoridad de Energía Eléctrica, claro, de una forma más reducida, porque ya la parte de generación se quedaría con ella, pero sería en cuanto a los celadores, a los de la vegetación, a los que podan los árboles para que no se mezclen con las líneas, etcétera. Cuando se va la luz, los que se trepan en los postes, los que reconectan, etcétera. Ese escenario, tendríamos que estar preparados para ese escenario. Si nadie toca la puerta del gobierno y dice yo quiero el contrato, habría que rearmar la Autoridad de Energía Eléctrica para que se encargue de la transmisión y distribución de la energía. Eso no es malo. Eso no es malo e incluso nos daría la oportunidad de armar una mejor Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, hay que ver si la Junta de Control Fiscal lo permite. Hay que ver si la jueza Laura Taylor Swain, que es la jueza que está encargada de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, caso que todavía sigue pendiente, lo permite o está abierta a una posibilidad como esa, teniendo una autoridad que está en quiebra. De hecho, me decía Mari Carmen Zapata, la directora ejecutiva de la autoridad, que es una falacia eso de que el sistema eléctrico el gobierno se lo entregó como una chatarra. Aquí la chatarra empezó a formarse después del 2014 cuando la autoridad se declaró en quiebra. Pero nuestro sistema eléctrico estaba muy bien. Estaba muy bien. Y eso de que la UTIER es la culpable del desastre en la autoridad. Miren, la UTIER. ¿Quiénes componen la UTIER? ¿Quiénes componían la UTIER? La UTIER lo componían los celadores y trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que eran nombrados por gobiernos PNP y gobiernos populares. No era este grupo comunista que nació desde el comunismo, desde la Unión Soviética y vino y tomó posesión de la autoridad. Eran trabajadores PNP y populares que conformaban la UTIER. Y si algo estuvo diciendo la UTIER por mucho tiempo, ya en las postrimerías de lo que fue la Autoridad de Energía Eléctrica, era que había que darle mantenimiento a las plantas y a las líneas de la autoridad, que había que podar los árboles, que había que hacer un trabajo de limpieza de vegetación. Eso lo estuvieron diciendo por mucho, mucho, mucho tiempo y no se hizo por falta de recursos de parte del gobierno. Así que echarle la culpa a la UTIER por cómo está la autoridad es injusto. Es injusto. Yo creo que hay que ver lo que pasa con estos dos subcomités. Pero lo que hay que estar claro es que esto no aguanta mucho más y tiene que haber acciones más concretas más allá de nombrar comités y subcomités. Nombrando comités y subcomités no vamos a resolver los problemas. Más aún, está clara la violación al contrato de Luma. En verano pasado se fue la luz porque una mata se enredó en un cable. Y esta vez se fue la luz también porque no podaron vegetación que obstruyó una cablería. Ellos fueron contratados para hacer eso, entre otras cosas. Y si no lo han hecho en 2 ocasiones con consecuencias mayores y nefastas sobre nuestra economía, ¿qué más hay que saber para no concluir que el contrato se está violando? Por eso la pregunta sigue siendo ¿cuándo? ¿Cuándo se va a activar el proceso para la cancelación del contrato de Luma y no están nombrando sus comités y comités?